prótesis, retenedores, piercings, ya que todas estas imágenes pueden interferir en la proyección, ¿sí?, de las estructuras sobre la radiografía panorámica. Dentro de la técnica de las radiografías intraorales, lo más importante es diferenciar acá entre las películas o las técnicas intraorales, es que la película o el sensor se va a encontrar justo fuera de la boca, ¿ok? Y la orientación, es decir, la forma en la que van a incidir los rayos sobre esta película es la que me va a determinar la denominación de la toma de esa radiografía, ¿ok? Es decir, en las técnicas extraorales tenemos varias técnicas indicadas y se van a denominar o van a llamarse de acuerdo a cómo las rayos incidan sobre esta película. ¿Se entiende eso? Pero antes de avanzar tenemos que recordar los tres planos espaciales, ¿ok? Anatómicamente. Tenemos que recordar lo que es el plano sagital, que divide el plano sagital. Derecha, izquierda. Perfecto. El plano coronal, que divide. Perfecto. ¿Y el transversal o axial? Superior y inferior. Perfecto. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar estas pistas debido a que en las distintas proyecciones vamos a tener posiciones del paciente en estos tres planos espaciales. Entonces es importante siempre recordar la ubicación de estos planos para poder o aprender a reconocer las distintas tomas de las técnicas extraorales. De igual manera tenemos líneas de referencia que nos van a permitir ubicar la cabeza del paciente para poder tomar o indicar alguna radiografía extraoral. Vamos a tener la línea del canto meatal que va desde el trago de la oreja hasta el meato o el canto del ojo. Luego tenemos el plano de Frankfurt que va a tragus de oreja, piso de órbita. Luego tenemos línea tragus de la oreja, ala de la nariz. Y por último, línea tragus de la oreja con misura labial. Como les indico, estas cuatro líneas de referencia me van a permitir ubicar la cabeza del paciente para poder tomar todas las técnicas que vamos a ver posteriormente. ¿Cuáles son las técnicas? Todas estas que vemos acá. Panorámica, postero anterior, Weyrers, transcranial, lateral, inversa de Toms, Hirsch y Carpal. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. La primera y la más importante, porque es la que más utilizamos en la carrera, vamos a hablar sobre radiografía panorámica. Como bien lo indicaron sus compañeras, esto es una película que me permite obtener entonces ambos maxilares sobre una misma toma, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de esto? Como vamos a tener una misma toma, esto me va a permitir obtener imágenes del maxilar y la mandíbula. ¿Okay? A su vez, yo voy a poder ver un poco más hacia el tercio superior del paciente, donde voy a poder observar entonces piso de órbitas o cavidades orbitales, voy a poder ver senos maxilares, voy a poder observar vías aéreas, ¿ok? Y todo esto me lo permite obtener una sola, toda esta información me la permite obtener una sola toma, una sola proyección. Esta película o esta radiografía se basa en principios tomográficos, ¿ok? Y ya lo vamos a ver más adelante. Acá vamos a colocar o vamos a tener como el principio fundamental de lo que son las técnicas extraorales, la película o el sensor va fuera de la cavidad oral y se va produciendo varias imágenes de manera individuales hasta poder obtener una imagen completa. ¿Cuáles son los principios? ¿Ok? ¿Qué pasa? Esto que dice acá, se va produciendo varias imágenes de maneras individuales. ¿Ok? En eso se basa lo que es el principio tomográfico. El principio tomográfico es, ¿ustedes han visto un equipo panorámico alguno? Sí. Chévere. Esto consta de dos cabezales, ¿ok? Uno que tiene lo que es el sensor y uno que tiene el receptor. El emisor es el que emite los rayos X, ¿ok? Y el receptor, valga la redundancia, es el que lo recibe. Esto va girando alrededor de la cabeza del paciente. Pero ¿por qué se va girando o por qué va tomando por proyecciones? Porque fíjense, ¿qué forma tiene la mandíbula? Forma de U, forma de herradura, ¿ok? Si yo tomara una proyección en este sentido, tendría superposición de muchas estructuras, ¿ok? En cambio, si yo tomo por proyecciones alrededor de la cabeza del paciente, voy a ir obteniendo trozos de imágenes que posteriormente el mismo equipo se va a encargar de unir para poder obtener una imagen en forma de herradura en imagen plana, ¿ok? Y poder observar entonces la mayor cantidad de estructuras sin superposición. ¿Se entiende eso? ¿Cuáles son los principios y los usos de estas radiografías?
Como lo vemos acá, vamos a ver o nos va a permitir evaluar dientes impactados, nos va a ver o nos permite ver lo que son los patrones de erupción, ver cómo van esos corredores de erupción, si van atrasados o por edad, me permite ver o detectar enfermedades, lesiones y trastornos en los maxilares, me permite ver extensiones de lesiones muy grandes, se abarca desde sínfisis o se abarca hasta el cuerpo con rama ascendente de la mandíbula, me permite evaluar traumatismos. Lo que les estaba explicando, ¿ok? El tubo gira alrededor de la cabeza del paciente en una sola dirección, mientras que el receptor va a girar del lado opuesto, es decir, el emisor gira hacia un lado y el receptor gira hacia el lado contrario para poder captar los rayos X que va emitiendo, ¿se entiende? El paciente tiene que estar posicionado en una posición fija, es decir, no puede moverse mientras el equipo esté funcionando, y esto es lo que me va a producir esta imagen plana de una imagen tridimensional en forma de U. A este proceso se le conoce como principio tomográfico, ¿ok? Que gira alrededor de la cabeza del paciente haciendo varias tomas hasta reconstruir una sola imagen. Ok, para que ocurran estos principios tomográficos, la panorámica o el equipo panorámico consta de ejes de rotación. El eje de rotación es justamente por donde el equipo va a rotar y va a emitir el rayo X. Anteriormente, los equipos constaban de 3 ejes de rotación, 2 posteriores y uno anterior. ¿Sí? A medida que fue pasando el tiempo, estos pasaron a ser de manera continua, es decir, el rayo X emite rayos X de manera continua hasta que llega a un lado y al otro lado de la cabeza del paciente. Esto me va a permitir, primero, obtener muchas mejores imágenes y segundo, tener la menor cantidad de distorsiones sobre las imágenes en radiografías panorámicas, ¿okay? Actualmente el que se usa es el continuo, ¿okay? Posteriormente, los primeros equipos que iniciaron tenían solamente 3 centros de rotación. Claramente los equipos panorámicos también van a constar de algo que se llama colimador. Recuerden que el colimador es un espacio libre de plomo, ¿sí? En este caso va a ser rectangular y me va a dar la forma en la que se va a captar la imagen del paciente, ¿ok? Es decir, va a tener, es como el tamaño del teléfono, el colimador del receptor o del emisor, y va a haber el colimador, va a haber uno en el emisor y uno en el receptor. Esto me permite limpiar la imagen, es decir, que la imagen quede limpia desde el receptor, desde el emisor hasta el receptor, ¿se entiende eso? Es decir, esto emite los rayos X acá. Acá tenemos un colimador en forma de rectángulo, ¿ok? Y el receptor va a tener un colimador en forma de rectángulo. Lo que quiere decir que cuando se emitan los rayos X de acá, van a salir en forma de rectángulo y cuando lleguen acá, van a incidir en forma de rectángulo porque también tenemos un colimador en el receptor. Lo que me va a permitir que esta imagen salga mucho más limpia, ¿se entiende? Sí. Luego tenemos lo que es la capa de corte o pasillo focal. En los panorámicos vamos a tener una capa de corte o pasillo focal, que es una estructura tridimensional imaginaria en donde colocamos el paciente para que las estructuras salgan intencionalmente nítidas. Es decir, todo lo que se encuentre dentro del pasillo focal se va a ver de manera nítida. Todo lo que se encuentre fuera de este pasillo focal se va a ver intencionalmente distorsionado. ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, el paciente se ubica dentro de un pasillo. Y ese pasillo me va a permitir que todas las estructuras que se encuentran dentro de él salgan de manera nítida intencionalmente. Todo lo que se encuentre fuera de este pasillo automáticamente se va a ver de manera distorsionada, ¿sí? Como lo vemos acá, esto va a tener cierta altura, cierta forma, ¿ok? Y esto es lo que me va a permitir que todo lo que encuentre o se encuentre dentro de este pasillo imaginario salga de manera la más nítida posible, de la manera más nítida posible. Bueno, eso no importa. Ok, ¿qué es lo importante saber del pasillo focal? Esta línea vertical azul que vemos acá en la lámina es el pasillo focal, ¿ok? Si el paciente se encuentra dentro de la capa de corte o ese pasillo focal, como lo vemos en la imagen, todo sale nítido. ¿Bien? ¿Hasta ahora? Por el contrario, si nos encontramos muy por detrás del pasillo focal, fíjense qué pasa con los dientes. Se van a ver más anchos, más magnificados, ¿sí? Se encuentran distorsionados horizontalmente, fíjense acá. Se ven más anchos, ¿ok? De lo que ellos normalmente son. Y se va a superponer esta imagen acá que probablemente
sea parte de la columna vertebral. Luego tenemos el caso contrario, si el paciente se encuentra por delante del pasillo focal, a diferencia del caso anterior, los dientes se van a ver elongados, alargados y estrechos, ¿okay? Se van a ver algo así. Fíjense que se ven más delgados de lo que ellos son normalmente y se van a ver elongados, alargados. Esto es si el paciente se encuentra por delante de este pasillo imaginario. Hay pacientes que claramente tienen alteraciones en la oclusión. Sabemos que tenemos la clasificación de Angle. ¿Cuál es la clasificación de Angle? Perfecto. Hay personas que claramente, si no coinciden o no tienen la clasificación ideal, no van a ocluir de manera perfecta, por lo que el maxilar o la mandíbula no van a entrar dentro de esta capa de corte o pasillo focal. Los equipos más actuales sí tienen pequeñas modificaciones a nivel de sistema que me permiten ampliar esta capa de pasillo focal en pacientes clase 2 o clase 3 para que las estructuras que se encuentren fuera por esta mala oclusión del paciente puedan entrar dentro de este pasillo imaginario y disminuyamos la cantidad de distorsión que se pueda ver en esta radiografía. ¿Se entiende? Dentro de la radiografía panorámica, sí, vamos a tener varios tipos de imágenes importantes de entender. Vamos a tener imágenes reales o primarias, imágenes fantasmas o imágenes dobles. Vamos a comenzar con las imágenes reales. Las imágenes reales van a ser aquellas que forman parte del paciente y por ende se encuentran dentro de lo que es la capa de corte o pasillo focal. Es decir, es todo lo que sale de manera nítida y forma parte del paciente, como maxilar, como mandíbula, como las estructuras dentales. ¿Se entiende? Luego tenemos las imágenes fantasmas. Las imágenes fantasmas, si tenemos un objeto muy denso dentro del cuerpo, ¿sí? Recordemos ¿qué pasa con el receptor y el emisor? Giran alrededor de la cabeza del paciente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llama ese principio? Principio tomográfico, ¿ok? Como el emisor va girando alrededor de la cabeza del paciente, esta estructura se puede irradiar dos veces, ¿sí? Y va a ser una estructura muy densa, por lo que se va a proyectar del lado contrario de esta manera. Las estructuras fantasmas tienen características importantes para aprender a reconocerlas, ¿ok? Primero, tenemos entonces una estructura muy densa de algún lado de la radiografía. Segundo, la imagen fantasma se va a proyectar por encima de la imagen real, se va a ver horizontal o verticalmente distorsionada, ¿sí? Entonces, tenemos tres características. Uno, tenemos que tener una imagen densa de un lado de la panorámica, exactamente del lado contrario a la imagen que se ve. Dos, se encuentra distorsionada horizontal y verticalmente, ¿sí? Y tres, se encuentra superior a la imagen real. Es decir, aquí tenemos dos imágenes fantasmas, ¿ok? Tenemos una imagen real, se ve automáticamente del lado contrario, horizontalmente distorsionada y se encuentra ligeramente por arriba de la imagen real. Es decir, esta imagen fantasma corresponde a esta y esta imagen fantasma corresponde a esta. ¿Se entiende eso? De igual manera, no solamente podemos tener estructuras muy densas, hay partes del cuerpo que por su densidad pueden proyectar estructuras fantasmas, como lo que es el ángulo mandibular. Hay ángulos mandibulares que son bastante densos y se pueden proyectar del lado contrario, por encima, distorsionalmente, horizontalmente distorsionado, y tenemos la estructura densa del lado contrario. ¿Se entiende? ¿O se ve? ¿Sí o no? Si no van entendiendo, pregunten ahorita porque para el parcial van mejor. Y si no están entendiendo, prefiero que me pregunten ahorita y no que llegue el día del parcial y es que no entiendo. Porque voy a poner bastante ejemplos, ¿no? O sea, voy a colocar muchas imágenes y van a tener que reconocer qué tipo de error es. Mencionar el error y por qué se da. Entonces necesito que quede claro esto porque la radiografía panorámica es la radiografía de uso común en la odontología. Es decir, esto tenemos que conocerlo de arriba abajo y de abajo arriba. Las imágenes fantasmas no solamente van a estar representadas por estructuras densas que no pertenezcan al paciente, en este caso son los arcillos, ¿ok? En este siguiente es el ángulo mandibular, ¿sí? El ángulo mandibular es esta estructura que tenemos acá. Hay pacientes que tienen ese ángulo bastante denso y al proyectarse con el principio tomográfico se irradia dos veces,
y me va a dar la proyección de este lado, ¿ves? Y esta proyección no es más que una imagen fantasma del ángulo mandibular del lado contrario, ¿sí? Luego tenemos imágenes dobles. Las imágenes dobles, recuerden que volvemos nuevamente a lo que es el principio tomográfico. La panorámica, inicia tomándose desde un sitio y finaliza en el mismo sitio. Es decir, todo lo que esté en línea media se va a irradiar dos veces. ¿Qué tenemos nosotros en línea media, aparte de la columna vertebral? Por acá. ¿Qué otra estructura tenemos nosotros acá? El hueso ioide. Exactamente. ¿Ok? Entonces, generalmente hueso ioide, ¿sí? Las estructuras o las imágenes dobles generalmente van a estar representadas por columna vertebral y hueso ioides, ¿ok? Que son estructuras que se encuentran en el centro y se proyectan dos veces en una imagen. Estos no son errores, ¿ok? Es decir, la imagen doble no entra dentro de un error. Es simplemente se da porque la estructura se irradia dos veces, al inicio y al final. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuál es la técnica de posicionamiento del paciente? Esto que vemos acá. Retiro de accesorios, le explicamos al paciente que el equipo se va a mover alrededor de él. Evitamos cualquier interferencia que pueda crear distorsión en la imagen. Claramente, hay pacientes o a los pacientes se les coloca protectores tipideos y protectores copetes de plomo. En el caso de las radiografías panorámicas, el protector tipideo debería de retirarse porque muchas veces provoca distorsión en la imagen o en la radiografía panorámica. ¿Y cómo lo vamos a observar o cómo sabemos que tenemos un error de protector tipideo? Porque se ve un triángulo radio opaco justo en el borde inferior de la radiografía panorámica, ¿sí? Es decir, si a ustedes a consulta o el año que viene uno de los pacientes de segundo año les quiere con una radiografía panorámica y ustedes en el borde inferior de la radiografía panorámica, es decir, acá abajo, observan un triángulo hacia esta zona, ¿sí? Un triángulo radio opaco, quiere decir que probablemente el paciente tenía protector tipideo, ¿ok? Y no se lo retiraron, es decir, ustedes van a tener la potestad de indicarle al paciente que se dirija de nuevo al centro a repetirse el estudio, pero tenemos que tener la capacidad de reconocer cuándo podemos regresar una radiografía y cuándo no, ¿sí? Luego tenemos los dispositivos de posicionamiento, que en este caso están representados por ejes luminosos, ¿ok? Los ejes luminosos son estos láseres que ustedes ven en la cara del paciente, que me va a permitir ubicar al paciente de manera idónea. Vamos a ubicar al paciente en plano medio sagital o línea media facial, ¿sí? Que me va a permitir que los lados derecho e izquierdo del paciente, disculpen, salgan de la manera más idónea posible. Luego tenemos también el plano o línea de Frankfurt, que va desde tragus de la oreja hasta piso de órbita. Este plano tiene que ir siempre paralelo al piso para que la radiografía pueda salir lo más ideal posible. Entonces tenemos dos planos fundamentales para la toma de esta técnica: plano medio sagital y plano de Frankfurt, ¿sí? También hay equipos que incluyen la guía canina, que es esta línea que ustedes ven hacia el surco nasogeniano, que ahí tiene que incluir o tiene que pasar lo que es el canino superior. Entonces tenemos estos tres ejes luminosos que se tienen que ubicar en la cara del paciente de manera correcta para que pueda salir la imagen lo más real o sin distorsión posible. ¿Se entiende? Luego le instruimos al paciente que tiene que tener los labios cerrados y la lengua lo más superior posible, porque si el paciente deja la lengua hacia anterior, se va a salir o puede proyectarse una imagen en la radiografía panorámica como forma de media luna, es decir, hacia la zona anterior van a ver como una lunita, y es porque el paciente mantuvo la lengua en esta zona anterior y no la llevó hacia superior, ¿ok? Luego seleccionamos los factores de exposición adecuados. Recordemos que en las radiografías panorámicas nosotros podemos modificar esto. ¿Recuerdan? ¿Se los expliqué? ¿Alguien? ¿No? No. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, después luego ahí seleccionamos los factores de exposición apropiados. ¿Qué factor nosotros podemos modificar? Los KBP, ¿sí? Los KBP, recuerden que van desde 80 a 100. Colocamos 80 entonces en un niño y 100, 90 a 100 en una persona muy alta, porque
errores frecuentes, ¿ok? Vamos a tener que el primer error es el de línea media facial o plano medio sagital. Por ende, si nosotros tenemos un paciente que no siga la condición o que lo coloquen erróneamente en el plano medio sagital, ¿sí? Vamos a tener que las radiografías se pueden observar de esta manera. ¿Quién quiere saber qué pasa en las radiografías? Si la observan bien. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo llevo a un paciente mucho, o sea, si el paciente me gira mucho al lado derecho o mucho al lado izquierdo? Vean la radiografía. ¿Qué pasa? ¿Qué ven de diferente? No. Un lado se ve como más grande que Eso. otro. Gracias, doctora. Eso es la condición más importante cuando el paciente no sigue lo que es el plano medio sagital. Fíjense que el lado derecho del paciente se va a ver mucho más prolongado que el lado izquierdo. ¿Sí? Eso depende de hacia dónde está el paciente ubicado en línea media. ¿Sí? Pero se va a ver un lado mucho más extenso que otro. ¿Se entiende? Luego tenemos la otra línea de referencia, que es la línea o el plano de Frankfurt, porque el plano de Frankfurt recordemos que va desde el tragus de la oreja hasta piso de órbita. Y lo ideal es que este plano esté paralelo al piso, ¿ok? Si este plano se altera, es decir, está muy hacia superior o muy hacia inferior, vamos a tener tres errores conocidos y tres errores posibles. Vamos a ver cada uno de ellos. Si el paciente está muy por arriba o este plano de Frankfurt está muy por arriba, vamos a tener que se dan los errores comunes, que son estos que vemos acá. Es decir, vamos a ver una guía o un plano muy recto, que es esto que ustedes ven acá. ¿Okay? Lo ideal es que este plano oclusal tenga una ligera curvatura. Si lo vemos recto, entonces ya sabemos que este plano de Frankfurt estaba muy hacia arriba. ¿Okay? De igual manera, no conseguí panorámica acá en el centro, pero si llevamos al paciente muy por arriba de este plano focal, este plano se va a invertir completamente, ¿ok? Y vamos a ver una sonrisa invertida, ¿sí? Una sonrisa triste, lo pueden encontrar en teoría. Entonces, tenemos dos errores cuando el plano está muy por arriba. Plano oclusal recto o plano oclusal invertido, ¿se entiende? Queda sonrisa invertida o plano recto, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Luego tenemos todo lo contrario, cuando el paciente tiene el plano de Frankfurt muy hacia abajo. Si el paciente o este plano de Frankfurt se encuentra muy inclinado hacia abajo, es decir, no se encuentra paralelo a este piso, vamos a tener todo lo contrario. Si está muy por arriba se encuentra invertido, si está muy por debajo se encuentra pronunciado, ¿ok? Es decir, vamos a tener una sonrisa a forma de payaso. ¿Lo ven? Sí. Entonces, lo ideal es que este plano sea ligeramente curvo, ¿ok? O ligeramente convexo. ¿Preguntas hasta ahora? Chévere. Si yo les pregunto a ustedes en el parcial, entonces, mencionen los errores de tipo horizontal, ¿qué me dirían ustedes? De acuerdo a todo lo que hemos explicado. Que si está muy hacia arriba, Okay. se ve la sonrisa recta. Porque quiero que lo veas. Si ella me dice que el error del plano de Frankfurt hacia arriba es horizontal, ¿esto tendría sentido? No. ¿En qué manera está girando la cabeza? Exactamente. Entonces le pregunto nuevamente, si yo les mando a mencionar los errores de tipo vertical, ¿qué me indicarían ustedes? Error en plano de Frankfurt, ¿ok? Es decir, plano muy pronunciado hacia arriba, plano de Frankfurt, o plano de Frankfurt muy pronunciado hacia abajo. Es por el movimiento de la cabeza del paciente. Esto es movimiento que vertical, ¿cierto? Entonces los errores verticales son estos: sonrisa de payaso, sonrisa invertida o sonrisa recta, ¿sí? Si yo les digo entonces cuál es el error de tipo horizontal, ¿qué me dicen ustedes? Plano de línea medio, plano medio sagital. ¿Por qué el paciente fíjense acá? Movimiento horizontal, ¿ok? Movimiento horizontal, movimiento vertical. ¿Se ve? Sí. Chévere. Entonces, si yo les pregunto, lo estoy diciendo ahorita, mencionen por favor los errores de tipo vertical, ya saben qué es lo que tienen que decir, ¿no? Mencionen los errores de tipo horizontal, ya saben qué es lo que tienen que decir. Si yo les pongo una imagen así y les mando a explicar, mencionen qué error tiene la radiografía, me tienen que indicar recto,
sonrisa de payaso o invertida. Y me tienen que indicar además si es un error de tipo horizontal o vertical. ¿Queda claro? Sí. Luego pasamos entonces a lo que es la radiografía lateral externa. ¿Recuerdan cuando en un inicio les dije que de acuerdo a la proyección que se le daba a el rayo X sobre la película que le íbamos a dar el nombre a la proyección? ¿Sí recuerdan? En este caso se llama radiografía lateral estricta o cefálica lateral estricta. ¿Por qué? Colocamos el sensor a la película de un lado y los rayos X inciden desde este lado, es decir, inciden sobre lo que es, ¿cómo se llama este plano? Si yo estoy acá, ¿ven allá? ¿Cómo se llama ese plano allá? Exactamente. ¿Sí? Entonces, en la radiografía lateral estricta vamos a ver las estructuras sobre un plano sagital. ¿Ok? Fíjense ahí, es lo que dice, los rayos inciden sobre el plano medio sagital y inciden de manera perpendicular a la película. Ajá. Dígame, para que no me escuchen. ¿Segura? ¿Pregunta? ¿Cuáles son las indicaciones de la radiografía lateral estricta? Tenemos entonces fracturas de cráneo, fractura de base craneal, fracturas de tercio medio facial para observar posibles desplazamientos de maxilar o mandíbula, evaluación de senos frontales, esfenoidales y maxilares. Luego tenemos la radiografía postero-anterior. Si yo les pregunto a ustedes bajo qué plano se ve esta radiografía, bajo qué plano me indican ustedes. Exactamente. ¿Okay? Es decir, la radiografía, como lo dice ahí, postero-anterior, está ubicado, el plano o el sensor está ubicado, la película está ubicado por la parte de atrás y los rayos X incidentes de la parte del frente. Por eso se llama postero-anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí vamos a tener el plano de Frankfurt, va a estar perpendicular a lo que es la película, que es perpendicular dos líneas que se cruzan. ¿Sí? Recuerden que esto es el plano de Frankfurt, ¿sí? Y este es el plano de la película. Entonces, este plano va a estar perpendicular al eje de la película. ¿Lo ven? Perfecto. ¿Cuáles son las indicaciones de este tipo de toma? Vamos a ver tercios o evaluar tercios o fracturas que puedan incluir lo que es ángulo y rama de la mandíbula, parte inferior del cóndilo, ¿ok? Si se fracturó lo que fue el cuello del cóndilo. Vemos deformidades maxilofaciales como hiperplasias o hipoplasias mandibulares. Luego tenemos la radiografía inversa de Tom, ¿ok? O de Tom. Esta vamos a tener que utilizamos lo que es la línea del canto meatal. ¿Cómo? Bueno, lo comparamos. Línea del canto meatal va a estar de 25 a 30 grados hacia abajo, ¿ok? Y vamos a tener al paciente en máxima apertura. ¿Cuáles son las indicaciones de este tipo de radiografías? Fracturas en los cuellos condilares, evaluar lo que son las superficies condilares y ver si tenemos hiperplasias o hipoplasias condilares, ¿ok? Este es el tipo de radiografía que vamos a utilizar. ¿Cuál es la línea del canto meatal? La que va del tragus de la oreja hasta el meato del óvulo, dice el mismo nombre, ¿ok? Acá lo ven. El paciente inclina esta línea de 25 a 30 grados hacia abajo y vamos a tener entonces este tipo de radiografías, ¿sí? Luego tenemos la de Weill. En este tipo de toma vamos a tener que se utiliza la línea del canto meatal de igual manera, pero en este caso va a estar hacia arriba, ¿ok? 37 grados de manera horizontal. ¿Cuáles son las indicaciones? Fracturas en el tercio medio facial. Las fracturas del tercio medio facial se dividen en esto que vemos acá, LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3. Pero no voy a incluir todo acá porque bueno, es un tema de anatomía, pero sí es importante que lo vayan sabiendo. Cuando tenemos entonces fracturas a nivel de huesos faciales, ¿ok? Si incluyen ciertos huesos va a ser LEFOR 1, si incluyen ciertos huesos va a ser LEFOR 2 y si incluyen ciertos huesos va a ser LEFOR 3. Pero eso se lo voy a dejar en anatomía, no quiero que nos involucremos tanto hasta allá en este momento, ¿sí? Este es el tipo de radiografía que vamos a tener
en la radiografía de Waiters. Esta toma la pueden conseguir como fantasma, ¿ok? Porque fíjense que parece un fantasmita la imagen. Muchas veces podemos encontrar en teoría así. Luego tenemos su mentón vértex, ¿sí? Acá vamos a colocar lo que es la base craneal sobre la película, ¿ok? Y el rayo X va a incidir desde el mentón. ¿Qué podemos ver nosotros acá? Lesiones expansivas o destructivas que afectan entonces lo que es el paladar o base del cráneo y fracturas en arcos cigomáticos. ¿Por qué? ¿Bajo qué plano se está esta toma? Exactamente, ¿ok? Transversal o axial. Es decir, yo voy a ver el paciente en esta forma transversal. Si yo veo al paciente de forma transversal, claramente yo voy a ver si hay procesos osteolípticos o osteoblásticos sobre qué estructura creen que es esto. Exactamente, paladar. ¿Qué estructura creen que sea esto? Base craneal, ¿sí? Es decir, yo voy a poder ver si hay lesiones tumorales en alguna de estas zonas, ¿ok? Con lesiones expansivas que afecten alguna de estas zonas. Luego tenemos la radiografía transcraneal. En la radiografía transcraneal esto va a ser una proyección, como lo dice la diapositiva, a través del cráneo y por encima de lo que es la cresta petrosa. ¿Dónde aproximadamente se encuentra la cresta petrosa? ¿Dónde? No. ¿Alguien sabe dónde se encuentra la cresta petrosa? Forma parte del hueso. Cresta petrosa del... Exactamente. ¿Ok? Bueno, lo dice ahí. Cresta petrosa del temporal. ¿Dónde se encuentra el temporal? Acá, exactamente. Si yo voy a ubicar una estructura que esté por acá, ¿qué creen que sea lo que quiero evaluar? El oído. Cerca, ¿qué hay por delante del oído? Exacto. Ahora, toquen acá, delante, hacia esta zona. Ok, abran el máximo apertura. ¿Ven el movimiento? Chévere. Eso es lo que nosotros vamos a buscar en este tipo de toma. ¿Ok? Fíjense que mandamos al paciente en oclusión céntrica o así no fue el nombre. Cuando el paciente está en máxima apertura, no, cuando está en oclusión. En máxima intercuspiración, ¿ok? Y posterior en boca abierta o en máxima apertura. Aquí esto nos va a dar dos tipos de imagen, ¿ok? Es decir, vamos a ver el ATM a boca abierta y a boca cerrada, ¿ok? Vamos a ver si hay alteraciones en el trayecto o en el recorrido de este córneo. Si les indico, acá, boca cerrada, ¿por qué creen que está boca cerrada? Si yo me les pusiera los nombres abajo. Exactamente, ¿ok? Es decir, la cabeza condilar va a estar justo dentro de la fosa glenoidea y se va a ver el espacio de ¿qué? El disco articular, ¿ok? El disco articular es un tejido, no lo vamos a poder ver de manera radiopaca. Es decir, vamos a ver un espacio radiolúcido en donde se va o donde debería estar lo que es el disco articular, ¿lo ven? Entonces, si tenemos el paciente en boca abierta, fíjense el recorrido que hace la cabeza condilar, ¿ok? ¿Cómo se llama esta estructura de acá? Perfecto, ¿ok? La cabeza condilar va a encontrarse, lo ideal sería que estuviese máximo de punta a punta con la eminencia articular. Si está por delante tenemos tipos de errores, si está muy por detrás tenemos otros tipos de errores, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos radiografías de ATM en sí, ¿ok? Que es como una panorámica, ¿ok? Vamos a hacerlo de igual manera a boca abierta y a boca cerrada, y fíjense acá lo que les explicaba. Entonces, cabeza condilar, dentro de cavidad glanoidea, cabeza condilar, haciendo contacto en el punto más anterior e inferior de, ¿cómo se llama esa estructura? De la eminencia articular. Luego tenemos arriba nosotros dice la carpal, ¿ok? Radiografía carpal se llama eso, carpal, ¿ok? Esto me permite ver o estudiar las falanges de este paciente, ¿sí? Para ver entonces la edad ósea de pacientes infantiles. Luego tenemos los tipos de receptores, donde tenemos receptores convencionales, ¿ok? Y receptores digitales, pero esto ya lo vimos, entonces no me voy a decir. Sí.
acá. ¿Qué es lo importante de acá? El parcial claramente va a tener, o vamos a tener que buscar estructuras dentro de radiografías panorámicas. ¿Ok? ¿Estudiaron la imagen que les envié? Sí. Perfecto. Ok, el parcial va a ser aproximadamente esto, ¿sí? Claramente vamos a tener varias imágenes, ¿ok? En donde voy a ir seleccionando o voy a ir mostrándole varias estructuras anatómicas. Y lo importante es que ustedes aprendan a reconocer qué estructura anatómica les voy a ir mostrando. Claramente esta clase podemos equivocarnos, es para equivocarnos porque es para aprender, ¿ok? Pero si estudiaron necesito que estemos más o menos ubicados sobre las estructuras que podemos encontrar hacia línea media, estructuras que podemos encontrar hacia tercio medio o tercio inferior, ¿ok? Ok, si les pregunto, ¿qué estructura anatómica es esta? ¿Qué me dirían? Exactamente. El conducto mandibular generalmente se proyecta de dos maneras, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son las características de un conducto. Tiene una imagen radiopaca superior y una imagen radiopaca inferior y una imagen radiolúcida en el medio. Lo que quiere decir que de esta manera se conforma un conducto. Un conducto va a tener una pared superior e inferior, ¿ok? Fíjense acá. Acá y acá, ¿lo ven? Y un espacio en el medio de estas dos paredes, ¿sí? Y lo vamos a poder encontrar de manera bilateral, ¿sí? Ajá. Sí, conducto mandibular o conducto del nervio dentario inferior. ¿Ok? Como les indico, se encuentra de manera bilateral. Si yo les pregunto qué estructura es esta, ¿cómo? Perfecto. Cóndilo o cabeza mandibular, ¿ok? Lo pueden conseguir actualmente bajo esa teoría. Si les pregunto qué es esto, no. Ok, voy. Entonces, tenemos entonces que tenemos la cabeza condilar acá, ¿ok? Voy. Entonces, sí, tenemos cuál es la definición de eminencia. ¿Qué es una eminencia? Algo que sobresale, una proyección ósea, ¿ok? Si yo les digo que es una escotadura o un hundimiento, ¿ok? Es decir, si yo sigo el recorrido de lo que es la cabeza condilar y llego a esto, que es una escotadura, ¿qué sería? No. Queda en la mandíbula. ¿Ok? No. ¿Escotadura qué? Es importante, muchachos. Sigmoidea. ¿Alguien lo había dicho? No, ¿verdad? Vale, no pasa nada. Pero es importante que reconozcamos esta estructura, ¿ok? Escotadura sigmoidea. Entonces, cabeza mandibular, escotadura sigmoidea. Si yo sigo por lo que es la escotadura sigmoidea, llego a otra apófisis. ¿Cómo se llama la apófisis? Exactamente. Apófisis coronoide es la siguiente que encontramos. ¿Ok? ¿Lo ven? Sí. Ok. Si yo les indico que es esto que está acá, ¿qué miran ustedes? ¿Cómo? No. Perfecto. ¿Ok? La tuberosidad del maxilar va a tener una característica importante como, muchachos, porfa no me graben. Pueden tomar fotos, ¿sí? Pero no grabarme, ya lo dije en la clase anterior. No tengo problema con que tomen fotos, pero no me graben. Tenemos lo que es la tuberosidad del maxilar, ¿ok? La tuberosidad del maxilar es una proyección ósea de igual manera, ¿sí? Es una proyección que se va a encontrar en la parte más posterior del maxilar. Muchas veces se confunden, ¿ok? ¿Por qué? Hay pacientes que claramente se ve que es la porción más posterior de ese maxilar, pero hay pacientes que en esa zona van a tener los gérmenes dentarios del 8, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean el germen dentario, la tuberosidad se va a encontrar justo por debajo del germen, ¿ok? Porque la tuberosidad siempre se va a encontrar ahí, esté o no presente el 8, ¿se entiende? Y va a tener esta forma como de semiluna, ¿ok? Luego tenemos esta estructura que tenemos acá. ¿Quién quiere saber qué es? ¿Dónde articula? Perfecto. Fosa glanidea, ¿ok? Es donde articula la cabeza mandibular. Luego tenemos esta estructura que está acá. Ese es el arco, sí.
Perfecto. ¿Ok? ¿Quién lo dijo? Arco cigomático. ¿Ok? Lo vamos a ver como dos estructuras radiopacas hacia las porciones laterales y superiores de la panorámica. Fíjense acá. Lo vemos acá. Lo vemos acá. ¿Lo ven? ¿Preguntas? Luego tenemos esto. Seno maxilar, que es importante reconocer o saber del seno maxilar, que está compuesto por varias paredes. ¿Okay? Vamos a tener entonces lo que es la pared anterior, que es la que se va a encontrar más cercano a línea media. ¿Lo ven? Luego tenemos el piso del seno maxilar. ¿Sí? Y por último tenemos la pared posterior del seno maxilar. Hay literaturas en donde definen también techo o pared superior del seno maxilar, que va a colindar con, ¿qué es esto que tenemos acá? Con las órbitas, ¿ok? Esas son las facilidades. Senos no, perdón. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es una fosa? Exacto. Si tenemos una cavidad, ¿de qué densidad tendría que verse en la panorámica? Radiolúcida, es decir, oscuro, ¿cierto? Yo estoy mostrando dos estructuras radiomixtas. Exactamente. ¿Ok? Hay que jugar con las densidades, muchachos, tienen que estar pendientes de eso. El parcial lo vamos a hacer en este salón porque tenemos los 3 televisores, ¿ok? El parcial no es para que ustedes raspen, en serio necesitamos que aprendan a reconocer las estructuras para segundo año. ¿Cómo reconocemos las estructuras? Jugando con las densidades, ¿ok? Si son densidades radiopacas, claramente sabemos que estamos hablando de hueso. Si son densidades radiomixtas, probablemente estemos hablando de ¿qué? De tejidos blandos, ¿ok? Si jugamos más o menos con el contraste de la radiografía. Y si hablamos entonces de imágenes radiolúcidas, estamos hablando de cavidades. ¿Queda claro eso, cierto? Sí. Ok. Perfecto. ¿Cómo? Órbita. ¿Acá? Línea oblicua. ¿Ok? Línea oblicua. Yo cuando vemos una radiografía panorámica prefiero que me hablen de línea oblicua o línea nidoioidea. ¿Ok? Rara vez nosotros, o sea, no en todas las panorámicas vamos a poder observar si estamos hablando de línea oblicua interna o externa. Entonces prefiero que solamente me mencionen línea oblicua. ¿Sí? ¿Esto? No. No. Una estructura de forma triangular. ¿Cómo? No. Una estructura a manera de... Exactamente. ¿Ok? Espina nasal anterior. ¿Ok? La espina nasal anterior la vamos a poder encontrar hacia la parte más superior de ese maxilar. ¿Ok? Luego encontramos entonces paladar. ¿Ok? Paladar duro. ¿Qué es esto que vemos acá? ¿Ok? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Luego tenemos entonces estas dos estructuras que tenemos acá. Perfecto. El hueso hioides, como lo hablamos, se va a encontrar entonces proyectado de dos lados de la radiografía. ¿Por qué? Porque se irradia 2 veces, es decir, es una imagen doble. ¿Ok? Hay pacientes en donde además vamos a ver lo que es el hueso hioides, vamos a observar la columna vertebral. Luego tenemos El agujero mentoniano. Perfecto. Si el agujero mentoniano, ¿hacia qué zona se encuentra? Perfecto. ¿Ok? Si yo en el parcial les pregunto hacia qué zona se encuentra el agujero mentoniano, si me colocan zona 2, 1, 1, 2, malo automáticamente. ¿Sí? Estoy avisando. ¿Esto? Perfecto. ¿Esto? Ok. Fíjense algo. ¿Cómo también podemos ayudarnos con el nombre de las estructuras? Recordemos que las estructuras se nombran de acuerdo a lo que sea. ¿Sí? Si hablamos de proyecciones, claramente son, ¿cómo le podemos llamar a las proyecciones? Tuberosidades, protuberancias, ¿de qué otra manera? Elevaciones, ¿ok? Si hablamos de hundimientos, ¿cómo se llaman? ¿Ok? Hendidura, ¿qué más? Fosa,
¿Qué otra cosa? Escotadura, perfecto. Entonces, si nosotros seguimos acá, vemos que esto es como una eminencia, que es entonces el ángulo mandibular. Llegamos acá y fíjense que vemos un hundimiento, ¿verdad? Entonces, si es un hundimiento, ¿cómo pudiese llamarse? ¿Escotadura qué? ¿De qué otra manera se puede encontrar en la literatura? ¿Cómo? No, pensé que lo había dicho. Escotadura antegonial, ¿ok? Antegónica, ¿sí? Lo pueden encontrar así. Y lo van a saber porque fíjense acá, es justamente un hundimiento posterior a lo que es el ángulo mandibular. Luego tenemos esto que vemos acá, ¿lo ven? ¿Alguien quiere saber qué es? ¿Cómo? No. ¿Qué forma tiene el proceso estiloideo? ¿Qué es el proceso estiloideo? ¿Una qué? Exacto. Es una protuberancia, es una elevación, ¿sí? Pero el proceso estiloideo tiene una característica importantísima, que tiene forma de espina alargada, ¿ok? Yo aquí estoy mencionando o estoy mostrando algo de manera circular, ¿ok? Que se encuentra más o menos a la altura de la cabeza mandibular, ¿ok? Y el círculo. Eso. ¿Ok? Fíjense acá. Fíjense acá. ¿Lo ven? Una imagen radiolúcida de forma circular por detrás de la cabeza mandibular. ¿Ok? Es decir, circular, un meato. ¿Ok? Por eso tienen que jugar con las densidades. Es difícil, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco. Para eso son estas clases. Luego tenemos esto que tenemos importantísimo, ¿ok? La mandíbula está dividida en varias zonas, ¿sí? Esta proyección, ¿cómo se llama? O esta zona elevada, ¿alguien sabe? ¿Cuál sería el cuerpo? ¿De dónde a dónde va el cuerpo mandibular? ¿Ok? ¿Desde el ángulo hasta dónde? Si ustedes me hablan desde el ángulo hasta la cabeza condilar, todo esto se llamaría rama ascendente de la mandíbula. Acá, rama ascendente mandibular. ¿Lo ven? Luego vemos cabeza condilar, apófisis coronoide, escotadura sigmoidea. ¿Lo vemos? Por ende, ¿qué sería esto? Eso. ¿Ok? Ese sería el cuerpo mandibular. A su vez, el cuerpo mandibular se divide en dos zonas: sínfisis y parasínfisis, ¿ok? La sínfisis, ¿alguien sabe qué es? ¿Nadie? ¿No? ¿No han visto nada de esto en anatomía? Sí, ¿De dónde a dónde va la sínfisis? ¿Dónde se encuentra ubicada la sínfisis? ¿Y la parasínfisis? Nadie. Vaya, por eso está bien. Bueno, tarea. Luego encontramos entonces el cuerpo de la mandíbula. Aquí. ¿Alguien ve estos agujeros que vemos acá? Estos acá, fíjate acá. Un agujero acá, un agujero acá, ¿ok? ¿Quién cree saber qué es eso? Se encuentran justo por debajo del piso de la órbita. ¿Agujero? Agujero infraorbital, ¿ok? Vamos a encontrar el agujero infraorbitario justamente de 2 a 3 milímetros por debajo de la órbita. De acuerdo a la proyección de este paciente, se puede superponer con este piso de órbita, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas sobre alguna de las? Ajá, importante, creo que acá no se ve. Ok, fíjense acá. ¿Quién cree saber qué es esto? Lóbulo de la oreja o pabellón auricular, ¿ok? Allá, alguien que mencionó lo del proceso estiloideo,
mastoideo, ¿ok? Se va a encontrar justamente por detrás de lo que es el lóbulo de la oreja, pero creo que no tengo imagen acá. Fíjate aquí sí está, míralo acá. ¿Ves? Tiene forma puntiaguda, ¿lo ven? Sí. Mírenlo acá. Forma puntiaguda, ¿sí lo ven? ¿Lo ven o no? Perfecto. ¿Y cómo diferencio entonces este estiloideo con el mastoideo? Con el mastoideo, ¿cómo lo diferencio? ¿Alguien sabe? Si estudiaron la imagen, en la imagen salía claro. ¿Cómo diferencio este proceso de mastoideo? ¿Estaba? A verla. ¿Está? 18. Chévere. El proceso mastoideo se va a encontrar justamente por aquí atrás, ¿ok? Muchas veces se puede confundir con el lóbulo de la oreja, ¿sí? Pero se va a encontrar hacia esta zona, ¿ok? Y es un proceso a forma de pulgar, es redondeado, ¿ok? Y la diferencia con este proceso es que, fíjense, este es alargado y puntiagudo y el mastoideo es redondeado y a manera de pulgar. Y lo podemos encontrar entonces justamente por esta zona, ¿sí? Ok, la apófisis coronoides está acá, ¿ok? ¿Sí la ves? ¿Cuál otro? Acá muchas veces no podemos encontrar, ¿sí? Como en la zona 7-8, porque aquí ¿qué pasa? Tenemos posición o superposición de muchas estructuras, ¿ok? Yo atención acá, las estructuras que acabo de mencionarles son las estructuras que necesito que se aprendan para el parcial, ¿ok? Porque son las estructuras que generalmente se ven o que más vamos a poder reconocer en las radiografías panorámicas. Importantísimo, necesito que me pasen zonas mandibulares, sínfisis, parasínfisis, cuerpo mandibular, rama ascendente, cabeza condilar, ¿ok? Apófisis coronoides, cotadura sigmoidea. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Preguntas con alguna estructura? ¿Seguros? Chévere. Nos vemos. Les aviso con la delegada de salud. Cuando